Hola niños y niñas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de matemática para tercero básico con las profesoras Brenda Mesa y María Isabel Cereceda. En esta clase comenzaremos con la unidad 4 que tratará sobre medición. Los contenidos de la clase son figuras regulares e irregulares, veremos el perímetro y el perímetro de figuras irregulares y regulares. La matemática está en todas partes, por eso haré de mi vida una matemática. Sumaré alegrías, restaré dolor, dividiré las penas, multiplicaré el amor. En esta clase tendremos dos objetivos. 1. Identificar figuras regulares e irregulares. 2. Calcular perímetros de figuras regulares, irregulares y en problemas. Recordemos, ¿qué es una figura 2D? Muy bien, son figuras geométricas o figuras planas. Entre ellas están el rectángulo, el cuadrado, el triángulo. Aquí hay un trapecio que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Un pentágono que es una figura 2D de 5 lados. Y aquí también hay otro trapecio que es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Las figuras regulares e irregulares. Las figuras 2D se dividen en figuras regulares donde todos sus lados y ángulos tienen la misma medida y en figuras irregulares donde todos sus lados y ángulos tienen distintas medidas. Ahora conoceremos el perímetro. ¿Qué es el perímetro? Observa y responde. Aquí está el plano del huerto con las medidas de cada uno de sus lados. ¿Cuántos metros de alambre necesitaremos para cercar el huerto? 1. ¿Qué podrían hacer Josefina y su papá para calcular los metros de alambre que necesitan para cercar el huerto? Explica. Muy bien, se puede sumar todas las medidas que aparecen en la figura. 2. Si el papá de Josefina compró 35 metros de alambre, ¿le alcanzará para cercar el huerto? ¿Por qué? Muy bien, sí alcanza, porque si sumas todas las medidas que aparecen en la figura, el total es de 32 metros. Si el papá de Josefina compró 35 metros de alambre, alcanzará para cercar el huerto. El perímetro de una figura geométrica es la longitud de su contorno. Para calcularlo, se suman las medidas de todos los lados. La P mayúscula significa perímetro y se escribe en el momento de calcular o de aplicar la fórmula. En este caso, se colocan todas las medidas hacia el lado o también puede sumar hacia abajo. En este caso, vamos a sumar hacia el lado. Se colocan las medidas, en este caso 9 metros, más 7 metros, más 2 metros, más 4 metros, más 7 metros, más 3 metros, es igual a 32 metros. Por lo tanto, el perímetro de la figura es 32 metros. Aquí podemos comprobar que se alcanzaba la cantidad de alambre que había comprado el papá de Josefina, que era 35 metros, porque el perímetro de la figura mide 32 metros. Perímetro de figuras irregulares. Para calcular el perímetro de polígonos irregulares o figuras irregulares, se deben conocer las medidas de todos sus lados. Veamos este ejemplo. Para calcular el perímetro de un rectángulo, basta conocer las medidas de dos de sus lados que tienen distintas medidas. En este caso vemos 3 centímetros y 5 centímetros. Así se puede saber la medida de los otros dos lados, ya que los lados opuestos de un rectángulo tienen igual medida. Sí, vemos que este lado mide
5 centímetros, su lado opuesto también va a medir 5 centímetros. Si este lado mide 3 centímetros, su lado opuesto también va a tener la medida de 3 centímetros. Por lo tanto, al tener todas las medidas, podemos proceder a calcular el perímetro de este rectángulo. Es muy importante también fijarse en la unidad de medida que acompaña al número. En este caso, la unidad de medida es centímetro. Ahora podemos sumar las longitudes del rectángulo. 5 centímetros más 3 centímetros más 5 centímetros más 3 centímetros es igual a 16 centímetros. Entonces, el perímetro del rectángulo es igual a 16 centímetros. Perímetro de figuras regulares. Recordemos que una figura regular tiene la medida de sus lados iguales. El perímetro de una figura regular se puede calcular de dos maneras. Aquí tenemos de ejemplo un cuadrado, el cual tiene un lado de 8 centímetros. Por lo tanto, sus otros lados tienen igual medida. 8 centímetros, 8 centímetros y su lado también opuesto mide 8 centímetros. Entonces, una manera de calcular perímetro de figuras regulares es sumando las medidas de todos sus lados. 8 centímetros más 8 centímetros más 8 centímetros más 8 centímetros nos da un total de 32 centímetros. Y la segunda manera de calcular perímetro de figuras regulares es multiplicando la medida del lado por la cantidad de lados que tiene el polígono. Entonces, el perímetro de un cuadrado sería 4, que es la cantidad de lados del cuadrado, por 8, que es la medida de cada lado, nos va a dar 32 centímetros. Ahora te toca a ti demostrar lo aprendido a través de las actividades. 1. Calcula el perímetro de las siguientes figuras irregulares. Letra A, vemos que es un rectángulo. En la letra B, una figura con varios lados de distintas medidas. En la letra A ya tenemos las medidas de uno de los lados del rectángulo. Un lado mide 18 centímetros y el otro mide 10 centímetros. Sus lados opuestos tienen igual medida. Ahora podemos calcular el perímetro del rectángulo. Por lo tanto, su perímetro es de 56 centímetros. En la letra B, debemos sumar todas las medidas que aparecen en la figura para calcular el perímetro. Entonces, el perímetro de la figura B es, muy bien, 76 metros. Recuerden fijarse muy bien en la unidad de medida que aparece en cada medida de los lados de las figuras. 2. Calcula el perímetro de las siguientes figuras regulares. En la letra A vemos un octágono, que es una figura de 8 lados, y en la letra B vemos un cuadrado, que es una figura de 4 lados. Al ser figuras regulares, todas las medidas de sus lados son iguales. Calculemos el perímetro de la letra A. Podemos hacerlo de dos formas, sumando todos sus lados o multiplicando la cantidad de lados por la medida. Por lo tanto, el perímetro de la figura A es 40 centímetros. Ahora calculemos el perímetro de la figura B. Se pueden sumar todos sus lados o se multiplica la cantidad de lados, que en este caso es 4, por la medida, que es 9 centímetros, y el perímetro del cuadrado es 36 centímetros. Para finalizar, en Classroom encontrarás un ticket de salida, el cual consta de un formulario donde debes resolver un problema que involucra cálculo de perímetro. El problema dice así: Raquel tejió
una manta con la forma de una figura geométrica de 4 lados. Como no quería una forma regular, dejó todos los lados de la manta con diferentes medidas: 60 centímetros, 50 centímetros, 70 centímetros y 40 centímetros. ¿Cuál es el perímetro de la manta tejida por Raquel? 1. Escribe los datos. 2. Escribe la operación. 3. Escribe la respuesta. Completa. En la clase de hoy aprendimos a identificar figuras regulares e irregulares y a calcular el perímetro de figuras regulares e irregulares. Agradezco muchísimo tu atención y nos vemos en la próxima clase. Adiós.